llegan los cuerpos hoy llegan los primeros cuerpos a Holanda. ¿Nos podría usted decir si tienen alguna novedad respecto a la... No, ninguna que no supiésemos ayer. Estaba previsto que llegasen hoy, parece que van a llegar, cosa que es una muy buena noticia para los familiares que estaban esperando con la angustia que es de imaginar. ¿Podemos pensar que España ha flexibilizado un poco a la luz de las conclusiones ayer para aceptar potenciales sanciones económicas contra Rusia después del derribo del avión, si fuera necesario? El derribo del avión lo que determina es un cambio de circunstancias que necesariamente obliga a revisar las posturas anteriores. España lo que ha decidido es condicionar la imposición de sanciones a Putin a la conducta de Putin en el futuro, fundamentalmente a lo que se refería a la reparación de cadáveres, facilitar la investigación, cesar el suministro de armas, controlar la frontera y apoyar el plan de paz puesto sobre la mesa por el presidente Poroshenko. Pero para quienes estuvieron tanto tiempo defendiendo que la vía de sanciones no era la más adecuada, ¿no es en cierta forma una frustración llegar a este punto? Decía Lord Keynes que cuando las circunstancias cambian yo cambio de opinión, y preguntaba, ¿y usted qué hace? Aquí lo que se ha producido es un cambio de circunstancias que obliga a cambiar la política. Esto obligará a cambiar la política energética de la Unión Europea probablemente, porque habrá contrasanciones por parte de Putin a España. ¿No le afectarán en un principio al resto de la Unión Europea? ¿Sí puede ayudar a España? Con independencia de este acontecimiento, España desde el primer momento ha venido denunciando que la excesiva dependencia del gas de Rusia suponía una debilidad estratégica para la Unión Europea y ha venido proponiendo la búsqueda de fuentes de suministro distintas. Y en concreto, como usted sabe, yo he visitado Argelia en 3 ocasiones. De lo que se trataría es de aumentar el suministro de gas. Tenemos 2 gaseoductos del que depende el 45% del gas español, y está en estudio desde hace 12 años el llamado Plan Solar Mediterráneo, que es establecimiento de estaciones solares en el norte de África que serían conectadas por electricidad a España y a través de España a Europa. Ahí el problema está en terminar las interconexiones que tenemos con Francia. España tiene en estos momentos un exceso de capacidad energética. No tendría sentido seguir importando energía si no lo podemos colocar en Europa. Pero si lo lográsemos colocar en Europa, Europa sería mucho más autosuficiente y mucho menos dependiente. El segundo frente, también España ha trabajado. Nosotros tenemos 7 estaciones de gasificación, más que todo el resto de los países juntos. Esas estaciones de gasificación permitirían traer gas de otros países y en concreto de otros continentes. Estamos trayendo un 10% de Trinidad y Tobago y ha habido conversaciones muy firmes con México para que México se involucre en el suministro de gas licuado a Europa a través de España. Por eso ayer mismo hablé con Su Majestad el Rey después de la entrevista que tuvimos aquí. Es uno de los temas que se puso encima de la mesa en la reunión que hubo con las autoridades francesas, lo mismo que había hecho el ministro de Industria y Energía 10 años antes. Ese es uno de los grandes capítulos de la política española y una de las grandes oportunidades que tiene España en los próximos años: convertirse en una plataforma de importación de energía del norte de África y de América Latina. En el primer caso habría un doble dividendo, serviría para desarrollar económicamente los países del norte de África y, por tanto, contribuir a su estabilización política, que es una de las condiciones estratégicas más importantes para España. Ministro, ¿no se ha logrado vencer las reticencias tradicionales francesas para que ese gas acabe llegando a Centroamérica? Si se hubiesen vencido, no estaríamos insistiendo sobre el tema. Obviamente, pero le hago ese comentario para pasar a lo siguiente. ¿Francia está cambiando de actitud o se mantiene donde estaba? Volvemos a lo mismo, es decir, lo que han cambiado en las circunstancias. Ha habido una dependencia de la Unión Europea de la energía proveniente de Rusia. Se ha demostrado que esa dependencia supone una debilidad estratégica y, por tanto, hay que buscar fuentes alternativas. Hasta ahora se ha empezado a buscar fuentes alternativas fundamentalmente a través de los conductos que vendrían desde Azerbaiyán, Turquía, Grecia e Italia, pero es infinitamente más barato lo que España está proponiendo, el norte de África y América Latina. Francia tiene que entender
que para superar esa dependencia energética y por tanto disminuir la debilidad geoestratégica, la capacidad de tomar decisiones, no podemos tener todos los huevos en el mismo cesto, y España es lo que está ofreciendo. Creo que se han dado las circunstancias en este momento para darse cuenta que lo que veníamos diciendo era absolutamente necesario. Por tanto, es un buen momento. ¿En cuánto tiempo España podría estar lista para...? El problema no es ni un problema técnico ni un problema económico. El aumentar las conexiones con Francia es una cuestión técnicamente menor, quedan muy pocos kilómetros por hacer y económicamente muy poco relevante. Lo que Francia tiene que entender es que eso le conviene. Hasta ahora, para ser muy francos, no veían esa necesidad porque tenían cubiertas sus necesidades fundamentalmente con una energía barata de origen nuclear. En este momento el problema se ha convertido ya en un problema europeo y yo estoy convencido de que Francia cambiará de opinión. Es decir, una de las grandes consecuencias de la crisis es la que acabo de decir. Europa tiene que disminuir su dependencia del gas y del petróleo ruso. Ministro, una pregunta de la reunión con los países de ASEAN. Creo que usted va a intervenir un poco para ofrecer pues la experiencia de España en materia de gestión de crisis y, por otro lado, no sé si nos podría adelantar un poco con qué países o con cuáles de sus homólogos se va a reunir un poco para hacer campaña. Vamos a ver, la reunión de hoy es una reunión extraordinariamente importante. Es decir, estamos hablando de 10 países que suponen 600 millones de habitantes, más que toda la Unión Europea junta, y que van a crecer en el periodo 2014-2018 a un ritmo medio de 6,9%, un ritmo de crecimiento de los más elevados del mundo. En estos momentos, además, se ofrecen oportunidades muy importantes. Están en un proceso de integración regional que debe culminar a finales del año que viene, en diciembre del 2015, con una comunidad europea, y Singapur ha puesto encima de la mesa un plan de conectividad de grandes infraestructuras en las que España puede participar porque tenemos empresas líderes en el sector. Nosotros, en esos 10 países, tenemos 6 embajadas. Vamos a aumentar nuestra presencia allí, bien incorporando diplomáticos a las delegaciones de la Unión Europea, bien estableciendo representaciones conjuntas con los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, y vamos a seguir intentando recuperar el tiempo perdido. Hemos llegado tarde. Yo he estado hasta ahora en 6 de esos países y voy a estar en un 7º país físicamente. Y en lo que se refiere al Consejo de Seguridad, pues seguimos haciendo nuestra labor de grano a grano, y me voy a entrevistar aquí con 5 países. El primero es Laos. ¿En qué punto está esa candidatura? ¿Puede ser optimista? Andando. Gracias.